Bienvenidos a Entre Mentes, el podcast by Five Minds. Y hoy nos encontramos con Yasmeira, Yulacy, Nemesis, yo Smiley, Laura. Sin más, vamos a empezar el tema de hoy, que es un tema sumamente interesante y que es algo que afecta a lo que es todo un país. En Panamá, chicas, se ha registrado a lo que va del año 2025 aproximadamente 1.300 desapariciones. Afortunadamente el 90% de los casos han sido resueltos, pero hoy no queremos trabajar el tema de los casos en sí, sino hablar de lo que es el impacto emocional y psicológico que dejan las desapariciones, no solamente en los familiares, sino también en todo un país. creo que todas compartimos una idea y que este es un tema muy sensitivo, o sea, estamos tocando hebra muy sensible porque es una problemática que se está dando mucho en el país. No es que antes no se haya dado, pero ahora se da con más frecuencia y ahora es más mediático, entonces como levanta un poco más las alertas y es donde deja esa incertidumbre. Nosotros en la psicología y en el duelo lo llamamos ese duelo ambiguo, que no solamente lo va a pasar los familiares, sino también las amistades, porque es que no le doy cierre a eso, o sea, no sé lo que está pasando porque estoy, ¿y qué va a pasar? Porque no sé si está bien, no sé si está mal, no sé si va a regresar. Entonces toda esa incertidumbre es lo que hace que yo no pueda regular mis emociones, porque entonces no como bien, no duermo bien, estoy tan preocupada y me lleva al estado de sentirme ansiosa porque digo, no sé si mi familiar va a regresar o no va a regresar, o sea, no sé si mi hija va a regresar, no sé si mi hija le pasó algo. Entonces vienen todos esos pensamientos que también desencadenan lo que es la culpa, porque uno dice, si hubiese estado allí, eso no hubiese sucedido, quizás hubiese hecho las cosas diferentes, eso no hubiese sucedido. Pero al final esto es un tema tan delicado y que nos afecta muchísimo, porque no solamente, como mencioné al principio, va a afectar a los familiares, también afecta al entorno y por supuesto también afecta a la población, que es como nos sentimos hoy en día. Ya está esa incertidumbre que no sé si salgo y me va a suceder algo, o no sé si mi hijo cuando va a la escuela o mi pareja cuando viene del trabajo, por todo lo que está pasando en el país. Exactamente. Hay que tener en cuenta que la exposición constante a lo que es noticias negativas puede generar en las personas lo que es incluso un estrés postraumático complejo. Entonces me llamó mucho esto la atención y vi que la Asociación Americana de Psicología habló de que aquí se da, que muchas veces se da un trauma social, que exclusivamente no es que solamente, como te explicaste, los familiares pueden experimentar, sino personas no cercanas, inclusive el público que solamente está leyendo un comentario y puede sentir esa sensación. Se puede dar, aquí en psicología lo llamamos trauma social. Así es. Que es que se da esa coerción social, que es que varias comunidades, varias personas se unen en un sentimiento. Se da también esa hipervigilancia constantemente, como dijo Yasmeira, no sé si me puede suceder. Se da peligro en la seguridad. Se da peligro en la seguridad, Modo inclusive alerta. está modo alerta, modo peligro, y esto también puede efectuarse en el cuerpo. O sea, no solamente es un cansancio emocional, sino el mismo cuerpo se ve desgastado. Mira, desde el punto emocional, que fue la última frase que mencionaste, Yulacy, bien decía Yasmeira al principio, no es un tema solo familiar. Exacto. Y se encierra a un sistema familiar, sino que se encierra a un tema nacional. Es una situación que pone en alarma no solo al que está padeciendo una situación de desaparecimiento. Yo estaba viendo en las redes sociales una alerta Amber, que era una niña de 16 años y ponían dentro de el título desaparición, ponían entre paréntesis evasión, y yo me metí a ver los comentarios de las personas, porque aquí que queremos llevar o concientizar con este tema, que ya no vamos a hablar de la parte de la estadística y la noticia en sí, como bien dijo mi colega Laura, sino de la parte emocional. O sea, qué repercusiones o qué huella o qué eco deja tanto en los familiares como en nosotros, la población panameña, que está la hipervigilancia
vigilancia, estamos en un estado de alarma y alerta excesiva más allá de lo normativo, producto de una realidad que estamos viviendo como nación. Donde nos sentimos inseguros. Nos sentimos inseguros. Y aparte de eso, si lo llevamos al plano, que es el ejemplo que le estaba dando de el post que vi, una de las personas que comentaba decía, pero ¿qué es evasión? Y yo me fui a investigar y al final la ausencia, sea por desaparición, o sea, porque le privaron de libertad o porque la persona voluntariamente, en el caso de los menores, que despectivamente como sociedad panameña apenas vemos un menor de edad, y en el caso específico de que sea una mujer menor de edad, decimos, no, ya va a aparecer, y no sabemos el contexto ni el terror emocional o la angustia, mejor dicho, emocional que está viviendo su ser querido por no saber la situación. Y como estamos viendo los casos, entonces ¿qué queremos buscar con este espacio? Es que seamos empáticos, que tengamos esa empatía, que nos podamos... Popularmente decimos que la empatía es ponernos en los zapatos del otro, pero la empatía, tú nunca te vas a poder poner en el zapato del otro, es tratar de entender conscientemente, como hemos hablado aquí anteriormente, cómo tú te sentirías si tú estuvieses como padre de familia y tu hijo estuviese desaparecido. Sea que la menor de edad se haya ido por evasión, porque fue voluntariamente que se fue, pero hay una familia quebrantada emocionalmente, hay un país quebrantado y hay riesgo en general, porque hay muchachas de esa misma edad que hasta el sol de hoy su papá lo están buscando. Entonces, ¿qué buscamos con este espacio y este tema en específico, chicas? Es que como panameños seamos más empáticos, y esa empatía social, que no levantemos ese juicio a la primera, sin saber, como dijimos en episodios pasados, sin saber la historia completa. Pero es que aunque sea por evasión, hay que tener en cuenta que los contextos son diferentes. No sabemos en realidad por qué la persona decidió irse de la casa. Entonces, también tenemos que ser empáticos, tal cual como tú acabas de mencionar, no solamente con los familiares, sino también con la persona que se decidió ir, porque no sabemos si se fue porque en ese lugar no se sentía seguro. Entonces, la gente empieza quizás a comentar algunas cosas que no van con la realidad que está afrontando esa persona. Por eso tenemos que ser empáticos, porque al final que seamos empáticos no significa que vamos a solucionar o que la persona desaparecida va a volver a la casa. Exacto. Pero por el simple hecho de ser empático, la persona puede sentirse comprendida y acompañada en todo este proceso. Hay muchos factores que inclusive puede generar que esa persona haga la evasión, y no tenemos ni siquiera la varita mágica para juzgar el porqué. Usted sabe lo triste que es que la persona está desaparecida, no sabemos el contexto, y que un familiar, una persona cercana vea esos comentarios despectivos. Exactamente. He visto comentarios súper feos de que allá verán el detallito en los meses. O sea, no sabemos ni siquiera si esa persona va a aparecer. ¿Cómo tú te atreves a hacer un comentario de esa magnitud? Entonces, aquí estamos buscando es eso, centrarnos en la persona, ese duelo que explicó Yasmeira, cae en el familiar y las personas cercanas, inclusive desconocidos, que somos empáticos, y vemos eso en la postura de wow, si me pasara a mí. Yuleisi y chicas, casualmente hace unos días, y me metí inclusive hoy en Alerta Amber, y hace una hora publicaron un nuevo caso de una chica de 13 años, pero yo me fui a ver, y si nos vemos por día, prácticamente en Alerta Amber suben 4, 5, 6, hasta 10 casos por día. O sea, eso cuando uno se va a ver a las cifras y demás, independientemente si la persona aparece o no, son todos los días se sube cifras, casos en Alerta Amber. En uno de los medios que uno normalmente ve en Instagram y demás, como dije, yo vi ese hace una semana. Y entonces yo guardé la noticia porque dije, vamos a hablar del tema, no sé qué. Pero como ustedes dijeron, yo me metí a los comentarios. Y no había ningún comentario empático. Ningún comentario empático. Y decían, me avisan cuando aparecen. Así como dijiste, lo vamos a ver en 9 meses los resultados. Y yo decía, wow. Hoy, cuando yo entré de nuevo a ver si habían actualizado la noticia y demás, la chica todavía sigue desaparecida.
Entonces, sea cual sea la situación, ya sea por evasión o porque le privaron su libertad y demás, esos comentarios despectivos abundan y abonan a la situación de crisis emocional de los familiares. Exacto. Entonces, a nivel social, y yo quería recalcar eso y ya lo mencionamos todos, el miedo se contagia. O sea, porque es algo que se ha visto de tendencia de que desaparecidos, todos los días suben un caso de alguien desaparecido, y entonces cuando entro en las redes, en TikTok y demás, me encuentro story time de que hoy casi me secuestran. Y cuando yo escucho la historia y es de verdad, la gente anda con miedo, el miedo está contagiado por todos lados. Lo que antes para uno era normal, esperar un bus en una terminal, en una parada de bus, o ir a hacer súper y demás, ando totalmente en constante alerta porque no sé qué es lo que va a ocurrir, o simplemente no hay ningún factor, entre comillas, de que tú puedas correr peligro o de amenazas, como menciona Némesis, pero estoy en alerta, y eso es lo que hace de que el miedo sí se contagia, porque de verdad hay una realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que hay muchas personas que están desapareciendo, ya sea cualquiera de las cosas, y nosotros nos queremos enfocar en eso, en cómo está la familia emocionalmente. Y si ven en las redes sociales y revisan esos comentarios, ¿cómo ustedes creen que esas personas se deben de sentir criticando, juzgando, señalando, apuntando con un dedo a una situación que usted desconoce, porque desconoce la causa y el porqué de esa situación? Y mira, abordando un poquito la línea que mencionas, que la gente se pone a comentar en los estados de que vamos a ver cuando aparezca. O sea, es un tema de que no se trata si la persona aparece o no. Todos esperamos que la persona aparezca. Es qué sucede mientras esa persona aparece. ¿Qué está pasando mientras se está buscando a esa persona? ¿Qué está pasando mientras no sé de mi familiar? Y yo pasé por esa situación hace un mes aproximadamente, que le comentaba a Némesis cuando decidimos que íbamos a hablar de ese tema. Todos sabemos que hay temas familiares. Claro. Mi hermana tuvo una diferencia con su hijo menor de 17 años, algo que no le gustó, tema de adolescencia, quién estaba bien, quién estaba mal, etcétera. A veces en la casa hay discusiones, y está el tema de cuando se van por evasión, porque deciden irse. En medio del calor, él se fue de la casa, mi hermana molesta y todo lo demás, trató de buscarlo, no supimos dónde él estaba. Por 2 días no sabíamos dónde él estaba. Y la angustia que se sentía, yo como la psicóloga de la familia, todo el mundo, uno tiene que mantener la calma. El primer día que mi hermana estaba desesperada, embarazada, yo le decía, cálmate, él va a aparecer, no sé qué, ya estaban pasando las horas. Mi sobrina buscándolo en los hospitales, buscándolo, y mi sobrino es un chico rebelde, pero al final ese no es el punto. Si el chico es rebelde, si lo hizo, si se fugó con el novio, si se fugó, no se sabe lo que está pasando. O sea, tú como familia no sabes dónde está. Entonces, exacto, buscándolo en hospitales, en cualquier sitio no aparecía. Ya mi sobrina quedó en el hospital con dolor de cabeza porque no aguantaba la presión, y en el medio del caos yo trataba de mantener la calma, que era la que contaba un poquito más con la herramienta, y le decía, no, tranquilas, las malas noticias son las primeras que llegan, y pero ya cuando llegó el segundo día, ya yo no estaba aguantaba la presión, ya yo no podía, porque yo decía, de verdad no aparece. Exactamente. De verdad no está apareciendo, soy humana, entonces de verdad no está apareciendo. Entonces, de este lado, gracias a Dios, siempre hay personas que cuentan con un poquito más de resiliencia. Estaba mi tía, estaba mi hermana, que es un poquito actitud nerviosa, decía, no aparece, le pasó algo, esto. Mi tía, que es más positiva y la experiencia, decía, tranquila, deja de estar diciendo esa cosa, que pones la cosa positiva. Y yo, ya. O sea, ya no quiero saber nada, no quiero. Y ya lo último que me tocó fue como que, Señor, por favor, que no sé qué, mira. Y ya le estaba en todas las redes sociales con la fotito que le estaban buscando. Entonces, al final, y mi hermana, como tú dices, se sentía culpable, porque luego decía, ¿por qué lo regañé? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Si lo hubiese hecho diferente. Si lo hubiese hecho diferente. Entonces, yo era mi hermana. Es un tema totalmente que al final, si aparece, si lo hizo bien, si lo hizo mal, ya se pasó el mal rato. Exacto. Ya se vivió la mala experiencia. ¿Qué tantas cosas peores pudieron pasar allí? Una mujer embarazada. Entonces, al final no conocemos la situación de la familia que está viviendo eso. Entonces, yo vengo, me pongo a comentar y que, ay, aparece, o yo lo vi que estaba por ahí haciendo tal cosa, o eso le pasó porque siempre, o sea, no, porque al final hay una familia que está sufriendo y que está buscando la manera de que esa persona aparezca y después tomar las medidas necesarias que se deban llevar a cabo. Y es que, Laura y chicas,
una a veces solamente se centra en todas esas emociones y los sentimientos que se viven cuando la persona está desaparecida. Exacto. Pero es que si la persona llega a aparecer o no, ahí también hay otro proceso, porque uno como familiar se pone a pensar, ¿y si vuelve a ocurrir? Así ¿Y si es. vuelve a ocurrir y no regresa? Entonces estás en modo alerta, como en tu caso. Entonces si se va, ¿estás bien? Voy al colegio, voy a la tienda, oye, mándame un chat y saber que todo está bien. Entonces todas esas incertidumbres se intensifican. Se afecta la dinámica familiar, porque entonces ya totalmente. siento yo que no te puedo decir nada porque tú vas a hacer tal cosa, Y y la dependiendo la persona, entonces puedo llegar hasta manipularte con esto, ¿no? Entonces se afecta totalmente la dinámica familiar. Laura, y ahora que los mencionas, que durante y después que se cambia todo el tema de la dinámica familiar y demás, Bauman en una investigación habló de la sociedad líquida, las cosas líquidas, por ejemplo, que todo se siente inestable, que Así cualquier cosa que yo haga va a empeorar la situación, y que eso hace que en mí, hablando de psicología, que yo me mantenga en constante alerta. Y que trae que te mantenga en constante, o sea, todo es un proceso, Desencadena otras cosas. un efecto dominó. ¿Qué hace que yo esté en constante alerta? Que me duele la cabeza, que Agotamiento. tenga estrés, que Así tenga es. insomnio, ansiedad, que se me suba o se me baje la presión, Problemas de alimentación. problema de alimentación, o sea, desencadena un montón de Hasta brotes en la problemas. piel. Exactamente, de problemas que después es otra causa que yo tengo que ahora solucionar por un caso X. Entonces, seamos empáticos de verdad con este tema. Esta investigación que yo la estuve leyendo y demás, que habla de la sociedad líquida, no solamente habla de exactamente de las desapariciones y de la evasión, sino que cuando algo se siente inestable, y es antes, durante y después de un caso X que se esté dando. Chicas, yo quiero añadir algo a lo que ustedes han venido mencionando. Cuando ocurre una desaparición, la historia nunca más vuelve a ser igual. Tal cual. Así es. Y eso se habla de sistema familiar, como bien lo anticiparon, y la sociedad. Panamá, con los casos que estamos viviendo y la estadística, como bien mencionaste, de 4 o 5 casos diarios, Panamá en este momento de la historia no está bien emocionalmente. No está preparado para esto. No estamos preparados, ya es un tema más de gobierno, de seguridad, y todos como sociedad, Exactamente. en vez de levantar juicio, en las barriadas en Colón, no sé si eso se da acá también en Panamá, y que creo que sí, están vecinos vigilantes. Sí. Y eso surgió de los constantes hurtos que se daban en las barriadas y demás, y fue una política que aplicó el órgano de seguridad. Y es decir, yo soy Vecino vigilante. no, yo soy responsable, proteger y servir, que es la policía y el lema de la policía. Yo soy la organización o el ministerio encargado de proteger, pero incluyó a la comunidad. Tú también eres parte de eso. Eso es lo que buscamos con este espacio y con este tema. Ok, las autoridades tienen que hacer su papel. El Ministerio Público, como bien mencionaste al principio, en estadística dice que el 90% de los casos, gracias a Dios, aparece. Pero mientras tanto, ese 10% sigue sin respuesta. Es un 10% de nuestros conciudadanos que están sufriendo emocionalmente porque no saben de su familia. Yo recuerdo un caso particular. Yo estaba adolescente, te estoy hablando hasta 12, 13 años, y hasta el sol de hoy, ¿cuántos años han pasado? Más de 15 años, y su familia no sabe dónde está el joven. Donde no se hace un cierre, No porque se no hay hace un cuerpo, cierre. no sé, no Exacto. veo. No sé. Es un duelo prolongado. O sea, yo no sé si mantener la esperanza que se relaciona con la fe. No sé si resignarme y aceptar la pérdida. Y no sé si llorar o seguir mi vida. Entonces vivo en esa ambigüedad que tú Exactamente. decías, porque me siento culpable si sigo con mi vida, porque hay un miembro del sistema que no sabemos dónde está. Hay una fractura
segura que nunca más va a ser igual. Y eso no está pasando como sociedad panameña. No podemos ser tan ligeros en este tema, porque hasta que no te toque a ti, tú no entiendes la gravedad de la angustia emocional que se vive cuando tú no sabes dónde está tu ser querido. Exactamente, y por ahí viene la importancia de manejar las informaciones prudentes, porque se da muchas veces que la gente especula, y aparte de especular, inventa historias. O sea, muchas veces tú sabes que un familiar o persona cercana conozcan cómo es la persona, que hay personas que se han ido por trabajo y no aparecen. O sea, no todo es adolescencia. Totalmente. Adultos mayores de más de 70 años que desaparecen. Mujeres, hombres. O sea, esto no es de género. Esto es por igual. Niños, todos desaparecen. Entonces, ya no estamos hablando de evasión. Estamos hablando de desaparición. Personas que fueron a la escuela y no aparecieron más. Exacto. Hay un caso en Colón muy popular, una chica que ya pasó como 6 años que desapareció en Cuatro Altos. Y no ha aparecido. O sea, usted sabe lo triste que desaparezca una persona y la gente especula de que se fue con fulano de tal. O sea, simplemente haciendo un mandado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de información que manejamos. Y aquí aconsejo que manejen esa información prudente con lo que dan las autoridades. Y si tú no estás competente y si tú no estás seguro de lo que tú estás leyendo, no lo difundas. Mira, yo quiero abonar algo a lo que dice Yuleisi. La prudencia. Todos sabemos que en casa pequeña, barrio pequeño, todo se sabe, algo así. A veces puede ser que manejemos la información correcta porque vive al lado mío y porque yo lo vi, o porque era mi amiguita, o porque un día me comentó. Pero algo que se llama prudencia. Si lo que tú vas a decir no va a ayudar, va a abonar al dolor de la persona, no va a ayudar a la investigación, no va a ayudar a que la persona aparezca, deja eso así. Pero no, yo quiero que todo el mundo sepa que yo sé la historia, que yo me sé el wishi. Y no solamente, entonces, yo no solamente se lo comento a Yosmaili o a Yasmeira, no, yo lo pongo en el comentario y pongo el párrafo. Ella vivía al lado de mí porque ya la conozco hace 3 años porque estaba con no sé qué. Contexto. O sea, ¿en qué estás ayudando tú? Estás abonando al dolor de la persona, estás abonando al sufrimiento de la persona. Entonces tenemos que ser muy prudentes. ¿Te sabes la historia? Qué bien. Pero Laura, si no va a ayudar. Me encantaría que por lo menos todos hemos hablado que Jazz abonara. Jazz, ¿qué consejo tú le darías al público en cuanto a este tema? A eso mismo venía. Más que consejos, son herramientas que le pueden ayudar, que le pueden servir, no solamente también a los familiares, sino también a ese entorno, al círculo de la persona desaparecida. Y lo primero es reconocer lo que tú estás sintiendo. Porque muchas veces decimos, yo estoy bien, pero no estamos bien. Entonces, está bien sentirnos tristes, está bien reconocer que sentimos esa incertidumbre, porque yo no sé si mi familiar va a regresar o no va a regresar. Lo primero, como le mencioné, ponerle el nombre a eso que estoy sintiendo. Lo segundo, reconocer también cuando necesitamos ayuda. Buscar las ayudas de profesionales, porque a veces no podemos pasar todo este proceso solo, porque hay un duelo, y en ocasiones hay un duelo hasta prolongado, porque hay personas que llevan años desaparecidas y todavía no saben si su familiar va a regresar o no va a regresar. Como sociedad, ser empáticos, porque era como dije hace un momento, no significa que la persona va a regresar a su casa, pero al menos yo puedo comprender lo que tú estás sintiendo, y tú como familiar te puedes sentir comprendido y escuchado, y eso te ayuda a tener como un bálsamo de que wow, no estoy sola, estoy siendo escuchada, no sé lo que vaya a pasar, pero estoy bien acompañada. Exactamente. Entonces todas esas cosas ayudan. Y lo más importante, a veces es bueno desconectarnos de las redes sociales, porque cuando empezamos a desinformarnos, porque nuestro familiar desapareció, obviamente estamos en modo alerta, queremos estar pendientes del celular por si acaso alguien va a llamar, por si acaso la noticia lo va a anunciar. Sin embargo, están esos comentarios que nos empiezan a afectar nuestra salud mental. Entonces tenemos todos esos pensamientos, todas esas rumias, y eso nos puede llevar a ansiedad, eso nos puede llevar a depresión, ¿me entiendes? Entonces ser muy cuidadoso con eso. ¿Qué noticia sí, qué noticia no? Más que ayudar, hace la situación peor. Exactamente, empeora el familiar, empeora la madre, como tú lo acabas de mencionar, que es esa culpa
y muchas personas han pensado incluso hasta suicidarse, porque siento que no lo hice bien con mi hijo, por eso le pasó lo que le pasó. Entonces tener todas esas herramientas a mano, y lo más importante, porque lo voy a volver a repetir, la red de apoyo y buscar las ayudas de los profesionales. Eso es fundamental. Mira, Yasmeira, y ahora que tú mencionaste algunas de las herramientas, una importantísimo, y creo que este espacio se presta para hacer eso, hay que psicoeducar a la sociedad, ¿sí? Sabemos que el miedo paraliza, que no sabes qué hacer, no sabes si publicarlo, no, o sea, el miedo llega a paralizar, no sabes, y se contagia, como lo mencioné. Sí. Pero si la sociedad está psicoeducada, la sociedad puede ser de una ayuda, podemos sentirnos unidos, apoyados, puede ser parte de esa red de apoyo que yo tanto necesito. Entonces, hacerle ese llamado a la sociedad, a la población panameña y demás, que seamos, sí, empáticos y conscientes de que si fuera nuestra posición, si fuera nuestra realidad, no nos gustaría que se dirigieran de esa manera hacia nosotros. Entonces, ser consciente de que no es nuestra realidad y que en vez de señalar, dar ese granito de ayuda, en qué puedo ayudar, en qué puedo ser útil. Mira, descripción, dónde lo vieron la última vez, qué ubicación, cómo es y demás. Y entonces ayudar a divulgar que la persona está desaparecida y no a divulgar en sí los comentarios que juzgan y señalan negativos. Y darle esperanza. Y darle esperanza. O sea, la comunidad puede ser una red de apoyo. Pero, vuelvo y repito, sabemos que andamos con miedo, que andamos alerta, constante, y que eso puede generar muchas cosas. Pero si utilizamos las herramientas que tú acabas de brindar, Yasmeira, de alguna manera correcta, la comunidad puede ser de una gran ayuda. Exactamente, porque iba a hablar un poquito. Sí, este tema me gusta. Que por lo menos ya se estaba ampliando la parte emocional. Ahí tocó la parte social, pero yo quiero apoyar en la parte física, el cuerpo. No hay un cuerpo que aguante tanto agotamiento. Entonces, vi un estudio de neurobiología que decía, a veces el cuerpo no está expuesto al peligro y tiene alerta, o sea, se sobresalta. ¿Sí? Exactamente. Sí. Se somatiza en el cuerpo. Una fusión de somatización. Exactamente, pero es más difícil lo decimos. Pero exactamente, sucede eso, el cuerpo anda en una hipervigilancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, descanso. Tenemos que descansar. El cuerpo necesita tener un equilibrio, una homeostasis. Siguiente, como dijo Jazz, desconexión, hacer pausas. También estiramiento, caminar, meditar, todo eso hace que la mente se despeje un momento de toda esta situación que está sucediendo. Entonces, con esto queremos dejar que también la validación es bueno. Tú ser consciente que la situación pasó, no puedes decir que, ok, apareció, si aparece, y me olvidé de eso. No, tienes que, ok, aceptación, esto sucedió, ¿qué va a pasar después? Dale un seguimiento. Un seguimiento, apoyo psicológico. Entonces, no es como que ahora sí, mañana no, porque si hay algo que yo he visto, es que la sociedad, y me encantó que Aileen hizo ese punto, siempre va a juzgar la historia sin saberla. Entonces, la familia tiene que estar preparada, el círculo cero, preparado para apoyar a esa persona que aparece, que muchas veces lo triste es que no aparece. No, es que te iba a decir eso mismo. No solamente preparada, porque uno como familiar nunca va a estar preparado para eso, porque yo como madre nunca voy a pensar ni preparar que mi hija va a desaparecer. Sin embargo, son situaciones que se presentan y que nos toca acompañarnos como familiares y como comunidad. Sin juicio. Así es. Sin juzgar, exactamente. Porque ningún familiar debe estar expuesto a esa escándalo, si se puede decir así, público, o ese juzgamiento público, porque somos bien dados, o a la etiqueta, somos bien dados, y eso es muy particular de nosotros los latinos. Desde que las redes sociales se hizo un boom de las redes sociales, todo mundo tiene la valentía de escribir lo que le da la gana y como le da la gana. Así es. Sin ver la parte de respeto a la vida o a la historia o al proceso que está viviendo cada familiar. Y eso es lo que buscamos. Y bien dijiste algo que no lo quería dejar por fuera. A veces, por mantener tendencias,
porque como todo el mundo está hablando del tema y como yo conozco algo que no se ha publicado en las páginas oficiales del Ministerio Público o de Alerta Amber, yo necesito que la gente, como es el tema, yo necesito estar en tendencia. Claro. No, esa era mi vecina, no que no sé qué, no que ella era una mala madre, no que la muchacha era una rebelde, no que el papá que no sé qué, no que él era un loco y que no se sé qué. inventan cosas. Pero solo por esta. Entonces ese morbo social alimenta y debemos también trabajar en eso como población, porque hace mucho, pero mucho daño, y aquí nuestra colega le expuso su caso familiar, porque aquí somos humanas. Gracias a Dios, bien lo resaltaste, Laura, tienes la herramienta y pudiste ser esa red de apoyo para tu hermana, pero no todo el mundo tiene ese beneficio. Exactamente. Así es. Bueno, simplemente exhortar al público que nos escucha a que seamos entes más empáticos, que seamos entes positivos en este mundo ya con suficiente maldad, ya con suficiente cosas negativas, que seamos nosotros esas personas que cada día aportemos cosas positivas. No que seamos lo que con un comentario estamos haciendo sentir mal a las demás personas. Cuando nos unimos, entonces las cosas positivas y entre todos podemos sobrellevar las cargas. Sin más, exhortarles también que busquen ayuda de profesionales, no solamente esperar cuando venga la crisis, sino para poder sobrepasar un poco más estas situaciones, poder llevar a cabo lo que es esta inteligencia emocional. Y también después que pasa el proceso es necesario pues ese apoyo para poder sobrepasar esas secuelas emocionales y psicológicas que producen las desapariciones. Así que sin más, esto fue Entre Mentes, donde transformamos mentes y enriquecemos vida, un episodio a la vez. Chao. Chao.